Bueno, daremos inicio a lo que va a ser nuestra sustentación para la electiva de neurociencia. Nuestra facilitadora, la doctora Adriana, del doctorado en Ciencias de Educación de la Universidad Privada Rafael Belloso Chacín. ¿Qué vamos a hablar de neurociencia? Específicamente vamos a hablar de algunos conceptos, unos principios y los procesos biológicos que conducen al aprendizaje. Quien les habla, el ponente Jean-Pierre López. Algunos conceptos de neurociencia. Vamos a iniciar con Eric Kandel, uno de los más representativos en esta parte de la neurociencia, en la parte moderna de la neurociencia. Él dice que la tarea de la neurociencia es aportar explicaciones de la conducta en términos de actividades del encéfalo, explicar cómo actúan millones de células nerviosas para producir la conducta y cómo estas células están influidas por el medio ambiente. Virginia Gudiño, por su parte, dice que es una disciplina que incluye muchas ciencias que se ocupan de estudiar desde un punto de vista inter, multi y transdisciplinario la estructura y la organización funcional del sistema nervioso, especialmente o particularmente del cerebro. Entonces vemos cómo estos dos conceptos de pronto hablan directamente de a qué se dedica la neurociencia, que es al estudio del cerebro, pero no de una forma aislada, que son estudios que están relacionados y apoyados de pronto en las nuevas tecnologías, en otras áreas del conocimiento como la psicología, y vamos a ver cómo poco a poco la neurociencia va a representar algo muy importante y que de hecho puede causar cambios muy significativos en lo que va a ser la educación, en especial lo que es el aprendizaje y de cómo aprendemos nosotros. Es necesario ver cómo nuestro cerebro se activa para ciertos estímulos para poder entender qué estímulos le conviene o qué estímulos no convienen para el aprendizaje. Algunas creencias o algunas de las ciencias implicadas o que se han desarrollado a partir de la neurociencia las encontramos aquí. Encontramos a la neuroanatomía, la neuroquímica, la neuroendocrinología, la neuropatología, la neurofarmacología, la neurofisiología, la neuropsicología, la biopsicología, la psicología fisiológica, la psicofisiología, la neurociencia cognitiva y la psicología comparada, cada una haciendo sus aportes desde la estructura, desde la parte química, desde la interacción con los otros sistemas, desde el estudio de los trastornos, de los efectos de los fármacos, de cómo funciona cada uno de los mecanismos, de cómo son las actividades fisiológicas, cómo influyen en la parte psicológica, cómo se dan los procesos de pensamiento, memoria, en fin, ahí podemos ver qué cosa estudia cada una de estas ramificaciones de la neurociencia. Para dar inicio a la parte de, de, las, de los principios, ¿no? Tomemos esto como principios, lo que son los términos necesarios para contextualizarnos. ¿Qué debemos conocer nosotros para contextualizarnos con este tema? Pues primero debemos hablar de la unidad principal del sistema nervioso, de la célula que se encarga de estructurar todo este sistema. De ello, cuando hablamos de esto, hablamos de la neurona. Nosotros, con los conocimientos que tenemos pues, previos sobre la neurona, podemos recordar algunas cosas de ella, por ejemplo, su capacidad o su cualidad de ser célula, pero con unas características especiales, unas ramificaciones que reciben unos nombres que se llaman dendritas y axones. Pues de lo que recuerdo de estas dendritas y axones, sé que la información normalmente son recolectadas por las dendritas y que son enviadas o emitidas a través de las conexiones que están por los axones. Entonces esas proyecciones sirven básicamente para la comunicación a través de unos procesos electroquímicos. Esos procesos electroquímicos se dan a través de unas conexiones especiales que se llaman sinapsis, las cuales
transmiten la información por medio de una sustancia llamada neurotransmisor. Pues ahí podemos observar una neurona con sus partes más características. Pero resulta que en ese entonces, pues a mí se me enseñó que la neurona era el único eh, tipo de células que se encontraban en el sistema nervioso, por decirlo así. Y pues ahora leyendo me estoy dando cuenta que no son las únicas. Existe otro tipo de células nerviosas que también pueden estar implicadas en el aprendizaje. Hace parte de lo que esta ciencia está tratando de develar. ¿De qué estamos hablando? De las células gliales. Miremos en este diagrama, en este dibujo, esta gráfica. Aquí está en amarillo una neurona y atada, pegada a ella, vamos a observar en rojo y en azul unas células que son denominadas células gliales. Parecen neuronas pero no lo son. O sea, ¿qué las diferencian? Bueno, estos remedios, digámosle así, de neuronas no transmiten impulsos nerviosos. Se está tratando de asumir cuáles son sus tareas. Se le han asignado, se le han dado algunas funciones. Vamos a verla ahorita más adelante, están ahí presentadas. Una de sus características físicas es que no presentan axón. Y, ojo con esta parte, que es muy importante, son capaces de reproducirse por mitosis. Eso es algo que, de lo que uno ha aprendido de las células, de los tipos de células nerviosas, no era posible. O sea, dentro de los conocimientos que uno tiene es que las células nerviosas, por ejemplo las neuronas, no son recuperables. Es más, sabíamos en ese entonces, que la mayoría de las células de las neuronas se producían en los 3 primeros años de vida y que luego eso iba desapareciendo y terminando por no producirse más. Se ha demostrado que efectivamente sí se puede producir y se producen a lo largo de toda la vida nuevas células nerviosas. Y un ejemplo de esas células son las células gliales. Y neuronas también se reproducen en ciertos campos del cerebro, en ciertos lugares. Entonces, ¿qué funciones se le asignan a las células gliales? Se le han asignado la función de la limpieza del sistema nervioso, de participar en la hematoencefálica, que son situaciones que son conocidas como microglía y macroglía. En la macroglía se encarga de lo que es el proceso nutritivo de las neuronas y por eso se conoce también a las células gliales como el sostén del sistema nervioso. Algunos le asumen las tareas de agilizar la transmisión del impulso dentro de la acción, así como también de protegerlo. Entonces, estos dos elementos básicos estructurales son los que apoyan ahora a la neurociencia para sus hipótesis y algunos ya con algunos conceptos y teorías muy bien enraizadas. Vamos a seguir contextualizándonos viendo las partes del cerebro. Lo que vamos a ver aquí en este dibujo tridimensional es el tronco cerebral. Luego por acá en la parte inferior vamos a encontrar el cerebelo. Luego cada uno antes el cuerpo calloso, que es el que intercomunica los hemisferios del cerebro, está aquí en medio de los dos. Aquí tenemos el lóbulo temporal. Luego acá atrás, en la parte de atrás, el occipital. Luego un poco acá, más arriba, el lóbulo parietal. Luego el lóbulo frontal. Esto es como para que nos ubiquemos cuando nos estén hablando un poco de... Hay que recordar estas cuestiones, a veces uno no las tiene tan presentes. Y pues obviamente en el hemisferio derecho vamos a encontrar cosas muy parecidas a lo que había en el hemisferio izquierdo. Dentro de los conceptos analíticos que se han desarrollado sobre la estructura del cerebro, cómo está organizado el cerebro, cómo se da el pensamiento en el cerebro, vamos a encontrar el pensamiento del cerebro triuno, expuesto por Paul MacLean en 1970. ¿De qué se trata esto del cerebro triuno? Pues él dice que se encuentran 3 capas de cerebro donde se puede desarrollar diferentes tipos de pensamientos. Por ejemplo,
encontramos la neurocorteza, que en la gráfica la observamos acá, que es la parte gris, pero no por ser la parte gris quiere decir que sea inerte, o sea, no sé por qué la dibujan de ese color, pero en realidad es la parte más grande del cerebro. Yo fijaría mucho mi atención en esa parte tan extensa, además que la parte que recibe la parte, la irrigación de sangre oxigenada, y esta donde se encuentra mayormente compuesta por las estructuras llamadas neuronas. O sea, hay pocas células gliales, hay una mayor cantidad de neuronas. Entonces eso sería una característica muy importante que la diferenciaría del otro subsistema, que es el subsistema límbico que aquí aparece. Entonces aquí en la gráfica observamos el sistema límbico. El sistema límbico recibe otros nombres que nos ayudan a ubicarnos de qué va su rol. Por ejemplo, también es conocido como el sistema emocional. Entonces ya sabemos, ya podemos vincular al sistema límbico con nuestras emociones. También es conocido como cerebro mamífero. Recordemos que en la teoría evolutiva el hombre inicialmente todos partimos de los reptiles, y de los reptiles hubo una evolución a los mamíferos. ¿Qué diferencia a los reptiles de los mamíferos? Los reptiles en la parte de crianza son un poco más drásticos, dejan a sus crías a libertad, a la buena de Dios, digámoslo así, y bueno, y de esa manera ellos se reproducen. Cuando ya nosotros hablamos del mamífero, el mamífero porta su cría, carga su cría en la mayor parte de las situaciones. Entonces ya este hecho hace crear un vínculo especial, un vínculo que es lo que nosotros conocemos como nuestro carácter humanista, o sea, lo que nos diferencia, nos dista de muchos seres en la naturaleza. ¿Sí? Eso caracteriza a la mayoría de los mamíferos. Vamos a ver que la mayor parte de este sistema límbico se va a encontrar en el tálamo. Y en el tálamo se han encontrado o identificado 6 tipos de células gliales diferentes. Se asume que esas células gliales diferentes, cada una se activa de acuerdo a una emoción diferente. Se han ido asignando poco a poco qué tipo de emociones corresponde cada una de las células gliales. Por último tenemos nuestro sistema reptil, el básico, el que utilizamos para nuestra supervivencia, o sea, él nos va a garantizar seguridad y estabilidad. Allí se encuentran nuestros instintos, o sea, ahí reposa toda nuestra condición humana inicial, nata, con la que partimos todos. Para continuar entonces con los conceptos analíticos, vamos a ver que no solamente la concepción del cerebro triuno es la única. Vamos a encontrar también la concepción de los hemisferios. Birnes es uno de los ponentes de esta concepción. Pues entonces vamos a hablar de dos localizaciones, dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, al cual se le asignan unas tareas, y el hemisferio derecho, al cual se especializa en otras tareas. Se especializa, no quiere decir que es el dueño absoluto, autónomo de esas tareas. Esas tareas se dan en muchas partes del cerebro, pero con una gran intensidad en esta zona, en estos hemisferios. Por ejemplo, una característica del hemisferio izquierdo es que trabaja en modalidad secuencial, o sea, primero hace una tarea, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Entonces, nosotros podíamos ir ubicando nuestra forma de actuar para ver en qué lado de pronto del hemisferio o qué hemisferio tenemos más evolucionado o adiestrado, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo trabajo de manera secuencial, si todo es primero una cosa, no puedo hacer varias tareas al mismo tiempo. Entonces, yo en ese aspecto estoy utilizando más mi hemisferio izquierdo. También se dice que el hemisferio izquierdo procesa la información simbólica y no analógica. ¿A qué se refiere no analógica? A que no procesa imagen. Lo que procesa son símbolos, letras, números. Por eso es el responsable de la parte analítica y cuantitativa y matemática. Responsable de las construcciones sociales también.
se considera el asiento anatómico de los procesos cognitivos y conscientes. O sea, no a los que se hacen de manera inconsciente, sino necesariamente tienen que ser conscientes. Por lo tanto, mejoran la parte de la memoria consciente. Sus circuitos son la base de la efectividad social aprendida. Mientras tanto, el hemisferio derecho, a diferencia, trabaja en modalidad simultánea. O sea, son aquellas personas que de pronto pueden ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Hablar por observar, conducir al mismo tiempo. No debería hacerse, pero hay personas que lo logran hacer. No es recomendable, pero algunos lo logran hacer, otros desafortunadamente no podemos hacer varias tareas al mismo tiempo. La forma de pensar es holística, global, percibe las relaciones existentes, trata siempre de establecer relaciones entre los hechos que observa. Y ojo, sigue una lógica analógica no verbal, o sea, se basa prácticamente en las imágenes, en los recuerdos fotográficos. Aquí, bueno, hubo un error en la lámina, dice que se repitió la misma información, dice que permite la comprensión de los hechos a través de la vivencia. O sea, las experiencias son lo que van a dictar el conocimiento o lo que va a dictar el trabajo del hemisferio derecho. Él es el responsable de los procesos creativos y el arte. Se dice que las personas que son talentosas del arte han desarrollado en gran parte esta parte de estos hemisferios, este hemisferio derecho. Pero ellos no actúan por sí solos. Ambos hemisferios están interconectados por el cuerpo calloso, y el cuerpo calloso son una cantidad de microfibras que lo que hace es comunicar a estos dos señores, a estos dos hemisferios, y de esta manera emitir un concepto integral de lo que esa persona quiere. Es posible que nosotros combinemos actitudes del hemisferio izquierdo con las del derecho y emitir un concepto unificado de lo. Entonces no es que estén aislados del uno, no es que exista la educación para el hemisferio izquierdo, la educación para el hemisferio derecho, no. Es que hay desarrollos especiales en cada uno, pero esos desarrollos no se dan exclusivamente, no es que la parte de pronto del razonamiento nada más pertenece al hemisferio izquierdo y no se da en el derecho, sí se da. Lo que pasa es que con una mayor intensidad se da en el hemisferio izquierdo. Entonces, para responder a la pregunta de los procesos biológicos que conducen al aprendizaje, inicialmente la pregunta es: ¿cómo se produce el aprendizaje desde el punto de vista biológico? Tendríamos que atender qué parte de la biología hace ese estudio del aprendizaje. Entonces, vamos a encontrar a la fisiología como esa parte de la biología que lo hace. ¿Y cómo lo hace? O sea, lo hace a través de estudios de unos fenómenos. Esos fenómenos, ¿cuáles son? Bueno, son varios. Vamos a ver dos fenómenos que están relacionados y que son los que tienen mayor aceptación en esta época. Vamos a encontrar a la neurogénesis, el nombre lo dice, es la generación de nuevos caminos, de nuevas neuronas. Cuando yo estudiaba, recuerdo muy bien que la profesora me decía que neurona que se perdía, neurona que no se recuperaba. Este término neurogénesis va en contra de esa concepción que yo adquirí y que muy seguramente muchos de nosotros adquirimos. O sea, las neuronas sí se pueden recuperar. Se ha demostrado que en ciertos sectores del cerebro se pueden recuperar, especialmente esas estructuras nerviosas, las neuronas, que son muy difíciles de recuperar. Se ha visto en accidentes, personas que pierden parte del cerebro y empiezan a hacer nuevas conexiones que le permiten superar la deficiencia que presentan en ese momento. Pero ¿dónde ocurre esto? ¿En qué lugares especiales se ha podido demostrar que ocurre esta neurogénesis? ¿Y qué lo estimula? ¿Qué estimula esto? Pues ocurre en ciertos sectores como el hipocampo, los lóbulos frontales y los parietales. ¿Y qué lo estimula? Pues la necesidad o las nuevas experiencias para el aprendizaje, la necesidad por aprender y las nuevas experiencias. O sea, lo que sea novedoso siempre va a estimular nuevos caminos para la información, para almacenarla y para recuperarla. Entonces, siempre que estemos viviendo esa experiencia se van a crear nuevos caminos, nuevos entramados y eso va a obligar al hecho de que se creen nuevas células nerviosas, bien sean
bien sean neuronas o bien sean células gliales. Entonces, esas nuevas células es lo que hace, o es la razón de ser de la neurogénesis. Otro fenómeno que está vinculado o que se apoya mucho en la neurogénesis, pero que también se apoya en la teoría de McClelland del cerebro tríodo, habla del fenómeno de la plasticidad del cerebro. O sea, ¿a qué se refiere la plasticidad del cerebro? A la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a situaciones externas e internas, sean psicológicas o sean ambientales. Entonces, esa capacidad de adaptación del cerebro es lo que se refiere como plasticidad. Esa plasticidad ocurre cuando se fortalecen las conexiones sinápticas existentes y cuando se forman nuevas conexiones sinápticas. ¿Cómo se forman nuevas conexiones sinápticas? Pues a través de las células gliales, a través de la generación de nuevas neuronas, que es lo que es el aporte de la neurogénesis. Entonces, en ese momento en que se crean esas nuevas conexiones, se dice que se produce aprendizaje. ¿En dónde también se va a ocurrir? Específicamente ocurren en las interconexiones entre neuronas, allí donde ocurre la sinapsis. Por parte de los desarrolladores del cerebro tríodo dicen que en ese punto ahí es donde se dan. Claro, esas interconexiones se dan en ciertos lugares del cerebro. ¿En qué lugar? Pues en el lóbulo frontal, por ejemplo, para actividades como cuando nosotros estamos tratando de prestar atención a un evento. Esa atención también se da, o ese mismo proceso se da cuando estamos viendo acontecimientos novedosos. O sea, nuevamente se vincula la parte novedosa con lo que la neurogénesis dice que estimula el aprendizaje, que son las nuevas experiencias. ¿Y en dónde se da eso? La mayor parte se presenta en el lóbulo frontal. En el lóbulo de la corteza también vamos a trabajar con las nuevas informaciones, pero no nuevas informaciones de cosas que no conozcamos, sino nuevas informaciones que estén basadas en los conocimientos previos que ya tenemos. Bueno, obviamente son previos, ya los tenemos. Esta nueva información, cuando nosotros producimos nueva información a partir de esos conocimientos previos, provoca en el cerebro que se creen nuevos caminos, nuevas conexiones sinápticas, y entonces la información se guarda en muchos lugares. El hipocampo, otro lugar donde también se dan en gran medida este desarrollo de aprendizaje. ¿Por qué la teoría de McClelland, del cerebro tríodo, dice que en el hipocampo es donde se produce el conocimiento? Porque se ha descubierto que allí es donde se coordina mucha información que se recibe del cerebro límbico. O sea, ahí es donde se mezcla lo que obtenemos de pronto de la parte sensorial con lo que tenemos nosotros de nuestra naturaleza humana, de los sentimientos y esas cosas. Entonces él coordina esas dos cosas, ahí se coordinan en el hipocampo. También pues, lo relaciona mucho con aquellos recuerdos preverbales. Cuando estamos muy niños, antes de producir nuestras primeras palabras, nosotros utilizamos algunos preverbos, por decirlo así, unas prepalabras, palabras que tienen algún significado. Nosotros empezamos a emitir palabras, pero todavía sin significado alguno para nosotros. Cuando empezamos a interactuar con el medio, entonces ya esas palabras empiezan a obtener un significado y empezamos a aplicarlas en los contextos donde deben ser aplicadas. Bueno, de esta manera pues finalizo lo que es mi participación en este apartado, lo que es un inicio en las neurociencias. Espero que les haya gustado y que haya sido adecuado a la información solicitada. Muchas gracias por su atención.